Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta jornada virtual de Puerta Abierta de la Universidad de Granada. Mi nombre es Luis Arboledas Martínez y soy el coordinador del grado de Arqueología de la Universidad de Granada. En primer lugar, muchas gracias por haber elegido escuchar esta charla. Esto es un síntoma e indicio de que queréis ser futuros arqueólogos y arqueólogas, en definitiva, historiadores e historiadoras. Así que voy a intentar explicaros en poco tiempo y con ayuda del PowerPoint cómo se estructura este grado y está organizado el mismo y cuáles son las salidas profesionales del grado de arqueología. Lo primero que hay que señalar es que se trata de un grado interuniversitario que se imparte en 3 universidades andaluzas, en la Universidad de Granada, evidentemente, y en otras 2 más, la Universidad de Jaén y la Universidad de Sevilla. Es decir, que podéis cursar el grado en cualquiera de estas 3 universidades. Evidentemente, esta charla es para aquellas personas que estén interesados en cursar el grado en nuestra universidad. Lo primero que os preguntaréis es ¿dónde se imparte el grado de arqueología? Pues el grado de arqueología se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras. Si bien hay que señalar que en algunos casos, en algunas ocasiones, las prácticas de muchas asignaturas que se imparten en este título se realizan fuera de nuestra facultad. Normalmente en nuestras facultades, como la Facultad de Ciencias, o en la Facultad de Geología, etc. ¿Qué ofrece el grado en arqueología? Pues ofrece competencias prácticas. Hay que decir que la mayoría de las asignaturas tiene un componente práctico muy importante, sobre todo las asignaturas relacionadas con la arqueología puramente dicha. Una formación básica en historia, historia del arte, geografía, antropología, inglés. Una formación específica en arqueología prehistórica, en arqueología protohistórica, en arqueología romana, en arqueología medieval, en geología, en antropología física. Las nuevas tecnologías es muy importante dentro de este título, como el 3D, los SIG, etcétera, y formación específica en patrimonio. ¿Cómo se estructura el grado de arqueología? Este grado de arqueología se estructura en 4 cursos. Es decir, hay que aprobar 240 créditos para obtener el título de graduado. Y este se organiza, como digo, en 4 cursos. El primer curso, en el que se imparten asignaturas básicas como geografía, prehistoria, historia antigua, historia medieval, historia moderna, antropología e idiomas. En este caso, el idioma que se imparte en este título es el inglés. El segundo año está reservado para la asignatura propiamente técnica de metodología arqueológica, como prospección, excavación arqueológica, registro arqueológico, y asignaturas de arqueología relacionadas con un periodo histórico concreto, como arqueología de Grecia, arqueología de la protohistoria, arqueología prehistórica, etcétera. El tercer año en el tercer año se cursan las asignaturas optativas que en nuestro grado permiten obtener una mención de especialización en un área o en una temática concreta. De ello hablaremos un poquito más adelante. Y por último, en el cuarto año está reservado a las asignaturas obligatorias que están relacionadas con la puesta en valor, defensa y difusión del patrimonio arqueológico, además de otras asignaturas muy interesantes y muy importantes como son la bioarqueología, las nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, como he dicho anteriormente, o la asignatura de análisis de artefactos. Y la joya de la corona de nuestro título son las dos últimas asignaturas, que serían el TFG, el trabajo fin de grado, que consiste en una pequeña investigación arqueológica, y el práctico. El práctico consiste en la participación en una excavación arqueológica que se realiza dentro del campus de Cartuja, de la Universidad de Granada. Aquí, como veis en las imágenes, aparte de ello, el grado, dentro del grado hay toda una serie de actividades complementarias que implementan y complementan vuestra formación básica, ya sea salida de campo, conferencias, prácticas de laboratorio, excavaciones arqueológicas, etc. Como he dicho, el tercer año os permite hacer
una mención de especialización. Es decir, se cursan las asignaturas optativas que te permiten obtener una mención según la que se escoja. En la Universidad de Granada se ofertan 4 menciones, como veis en pantalla. Para obtener una de estas menciones hay que cursar 5 asignaturas que se ofertan dentro de cada mención. Tenemos la mención de Prehistoria Reciente del sur de la península ibérica, Arqueología Clásica del sur de la península ibérica, Arqueología del Al-Ándalus y Bioarqueología y Geoarqueología. Pero tenemos la opción para aquellos estudiantes que quieran, pueden hacer las menciones de las otras 2 universidades en las que se imparte este título. Es decir, te permite la opción, la posibilidad de durante el tercer curso hacer una movilidad a la Universidad de Jaén o a la Universidad de Sevilla para cursar algunas de las menciones. En este caso, en la Universidad de Jaén se ofertan 3 menciones. La primera de ellas, Arqueología Ibérica, relacionada con el mundo ibérico, Arqueología de la Arquitectura y Arqueología Industrial. En el caso de la Universidad de Sevilla, pues se ofertan otras 3 menciones, que son las relacionadas en este caso, la primera con los modelos y aplicaciones de la prehistoria de la península ibérica, la segunda, la arqueología de la Hispania antigua, y la tercera, arqueología americana, relacionada con el mundo precolombino o prehispánico del continente americano. La docencia teórica de casi todas las asignaturas está implementada, como he dicho anteriormente, con una parte importante de práctica. Para ello se suelen realizar numerosas salidas de campo, prácticas, para que los alumnos visiten yacimientos arqueológicos o yacimientos que se están excavando o intervenciones arqueológicas que se están realizando a lo largo de lo que es la comunidad autónoma andaluza. Aquí vemos en la imagen algunas de las salidas con alumnos del grado de promociones anteriores, pues, desde la visita a Cástulo, la visita a Cartagena, a los millares de Santa Fe de Mondújar en Almería, etcétera, etcétera. Asimismo, en el marco del grado de arqueología, se organizan numerosas actividades complementarias en las que pueden participar el estudiantado y de esta manera pueden complementar o completar su formación con la asistencia a congresos y reuniones científicas. Aquí vemos algunos pósters de las últimas reuniones y congresos que se han realizado en nuestra universidad. Puede ser el 8º Congreso Internacional sobre Minería y Metalurgia Histórica, o la reunión científica sobre megalitismo, etcétera, etcétera. También se realizan cursos de formación complementaria en los que pueden participar los alumnos y las alumnas, como por ejemplo cursos sobre la arqueología en Egipto, el QGIS, es decir, el QGIS es un software muy utilizado en arqueología, árabe para arqueólogos y para historiadores, el Archaeological Workshop sobre trabajo con material arqueológico, la escritura jeroglífica o otro curso como pongo aquí en la imagen. Asimismo, el alumnado participa de manera activa en la realización de excavaciones arqueológicas, en este caso dentro de la asignatura del Practicum, que es una asignatura obligatoria del 4º año, de 6 créditos, en la cual se excava en el campo de Cartuja, en el yacimiento del alfar romano de Cartuja, y en el antiguo patio del monasterio de Cartuja. Pero por otro lado, siempre es recomendable que los estudiantes y los alumnos, durante los meses de verano, participen en las excavaciones que realizan o dirigen compañeros nuestros de la Universidad de Granada o de otras universidades o centros de investigación. Normalmente en la página web del grado y en la página nuestra del Facebook solemos poner un listado, os damos información de las excavaciones que va a haber ese año a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí vemos alguna imagen de excavaciones realizadas en el seno del Departamento de Prehistoria y Arqueología, que es el principal departamento que imparte docencia en este título. Bueno, vemos del yacimiento, la excavación del yacimiento de Peñalosa en Baños de la Encina, a la cueva de Viñadrís en Menorca, o el yacimiento de
de Orce, etcétera. Es decir, que hay multitud de excavaciones en las que se pueden participar como estudiantes, las cuales su participación repercutirá en vuestra formación de manera directa. También tendréis ocasión de participar con la colaboración de profesores de este departamento o de otros centros de investigación en prospección arqueológica, que consiste en una inspección ocular de la superficie terrestre para documentar nuevos yacimientos, donde también se le pueden aplicar nuevas tecnologías, como puede ser las prospecciones geofísicas, etcétera, etcétera. También dentro del componente práctico del alumnado entraría la participación en prácticas de experimentación que realizan también investigadores de esta universidad y de otras universidades españolas. En este caso vemos en la imagen las prácticas del gnomón, una reproducción de un instrumento que utilizaban los romanos para determinar la orientación del norte solar, o en este caso experimentación con la producción cerámica o la producción de metal, de cómo se produciría el metal y la cerámica en época prehistórica, o incluso, como veis en la foto de abajo, que se ve levantando el menhir que hay en uno de los patios del Parque de la Ciencia. ¿Cuál es el perfil del estudiante del grado en arqueología? Para ser arqueólogo hay que ser, o tienen que ser, personas activas y comprometidas con el patrimonio arqueológico, histórico y natural. Además, deben ser personas que sean capaces de trabajar en equipo y con el espíritu interdisciplinario. Por otro lado, no tienen que tener temor a aprender de otra disciplina, es decir, dentro de la arqueología se trabaja con otras disciplinas de las cuales tenemos que aprender. Por otro lado, hay que tener capacidad resolutiva de resolver problemas que durante el día a día de la práctica arqueológica se van produciendo. Y por último, tener mentalidad abierta. Es decir, está abierto a cualquier resultado. Tened en cuenta que cuando uno excava un yacimiento nunca sabe lo que se va a encontrar. A priori pensamos que puede haber una cosa o aparecer unos restos y luego debajo de tierra no tenemos gafas de visión debajo de la tierra, pues pueden aparecer otros restos diferentes a los que nosotros creíamos que podían haber en ese yacimiento arqueológico. Como digo, para ser arqueólogo, el arqueólogo en la actualidad debe ser transdisciplinar, es decir, debe de tener conocimiento en diferentes áreas temáticas que no tienen nada que ver con la arqueología, pero que aportan muchos datos para la investigación, como desde la biología, a la estadística, a la química, a la geología, a la geografía, al arte, etcétera, etcétera. En medio estamos nosotros. Y nosotros nos nutrimos de la información que nos aportan esta área de conocimiento, que son muy, muy relevantes esa información que nos proporcionan. Ahora, el tema de la salida profesional. Evidentemente, esta es una de las principales preocupaciones que tiene el estudiante o el alumno que quiere empezar, el alumno o la alumna que quiere empezar a un título, un grado. Aquí he resumido a grandes rasgos cuáles son las principales salidas profesionales de la persona que realiza el grado de arqueología. Por un lado está la investigación, es decir, pues, realizar un curso honorum de beca, de contrato, etcétera, asociado a centros de investigación, ya sea universidades, sea CSIC o otros centros públicos, privados, centros públicos y privados de investigación, que te permite realizar una investigación y hacer una tesis doctoral. Por otro lado está el personal técnico de patrimonio, es decir, ser personal técnico de patrimonio, ya sea, normalmente suele ser funcionario público, arqueología de gestión, excavación de urgencia, como pongo aquí, que básicamente lo que quiero decir ahí es ser un arqueólogo profesional que, contratado por empresas públicas y privadas, realiza un trabajo excavando un yacimiento, haciendo otro tipo de actividad arqueológica, por el cual se le paga un sueldo. Por otro lado, una salida que en la actualidad y cada vez más en los últimos años está teniendo mucho más fuerza es el de intérprete del patrimonio arqueológico. Tener en cuenta que para ser intérprete a un arqueólogo es mucho más fácil cuando uno ha excavado ese yacimiento, es más fácil explicarlo a la gente. Que una persona que no tiene ninguna formación en arqueología, que le podemos explicar un discurso, pero que realmente no sabe más allá de lo que se ha podido aprender. Aquí también traía dentro de
dentro de la parte de apartado de intérprete de patrimonio, estaríamos hablando también de conservadores, de conservador. No solo conservador dentro de una institución pública, sino también de instituciones privadas. Incluso hay muchas empresas, muchas personas que han estudiado arqueología que luego se han especializado en restauración y en conservación y trabajan como autónomos, como conservadores. Por otro lado tenemos el trabajo en museos, ya sean públicos o privados, la mayoría suelen ser públicos, para ello hay que, aparte de estar contratado con algún tipo de contrato, normalmente suelen ser funcionario público, es decir, que hay que hacer una posición pública. Y por último, una salida que es la que suele ser muy común dentro de la disciplina humanística, es la docencia en secundaria, ¿vale? O la docencia también universitaria, pero mayoritariamente docencia en secundaria. Estas básicamente son las salidas profesionales de la arqueología. Como decía anteriormente, el título de arqueología que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras tiene o contempla las instalaciones de la propia facultad, pero además este grado, este título, cuenta con las infraestructuras del Departamento de Prehistoria y Arqueología, como son en esta imagen uno de los laboratorios de arqueología, donde se pueden trabajar con los materiales que se recuperan de las excavaciones arqueológicas, el laboratorio de arqueometría con diferentes aparatos técnicos para estudiar los materiales, o en este caso el Departamento de Prehistoria y Arqueología cuenta también con su propia biblioteca, con más de 15.000 registros en su base de datos. Es decir, es una biblioteca complementaria de la Biblioteca General de la facultad. Básicamente, esto más o menos es como se estructura el grado de arqueología. Podéis encontrar información, enlaces de interés y información sobre el título en la página web de los departamentos que más docencia imparten en este grado, como puede ser el Departamento de Prehistoria y Arqueología, esta es su web, el Departamento de Historia Antigua y el Departamento de Historia Medieval. Si necesitáis más información sobre el grado, ¿a qué podemos recurrir? Pues básicamente a su página web. El grado tiene una página web que está dentro de la página web de la Universidad de Granada. Sería grados.ugr.es/arqueología. Aquí podéis encontrar todo lo que es la información académica, titulación, cómo se accedería al grado, es decir, todo lo que está relacionado con las cuestiones académicas docentes y las cuestiones administrativas de gestión y de administración del título. También podéis encontrar información sobre el grado de arqueología en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras, en el apartado que hay de grados. Y por último, señalaros que el grado de arqueología, es decir, el grado interuniversitario en arqueología, tiene su propia cuenta de Facebook, donde solemos colgar habitualmente todas las actividades arqueológicas que se realizan tanto a nivel nacional como a nivel internacional para dar información a los alumnos y a las alumnas que quieren participar en la misma. Además, aquí también colgamos noticias sobre yacimientos arqueológicos, sobre publicaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, hasta aquí mi charla sobre el grado de arqueología. Espero que os haya interesado y os animéis a matricularos el próximo curso en el grado de arqueología. Así que os esperamos con los brazos abiertos en nuestra facultad y si tenéis alguna duda, no dudéis de preguntármela a continuación. Y sin más, muchas gracias por vuestra asistencia y un saludo. Buenas tardes, futuros alumnos y alumnas de la Universidad de Granada, y bienvenidos y bienvenidas a las jornadas virtuales de puertas abiertas que organiza esta universidad. Yo soy Jonathan Arias García y soy el coordinador del grado en Geografía y Gestión del Territorio de la Universidad de Granada. Y en estos 5 o 10 minutillos, pues os voy a intentar explicar un poco de una forma muy general en qué consiste nuestro grado, ¿no? Por si alguno de vosotros estáis interesados en cursarlo. El planteamiento de mi breve intervención es intentar responder a 5 preguntas que aquellos que estéis interesados en cursar este grado podréis haceros, ¿no? Que es,
dónde se cursa el grado en Geografía y Gestión del Territorio, qué es la geografía y gestión del territorio, qué ofrece el plan de estudio, a qué os podéis dedicar el día de mañana con el título de graduado o graduada en Geografía y Gestión del Territorio y dónde podéis obtener más información acerca de esta titulación. Bien, nuestro grado se cursa en el campus universitario de Cartuja, concretamente en la Facultad de Filosofía y Letras, que bueno, es una de las facultades más relevantes de esta universidad, sobre todo se caracteriza por recibir a un montón de alumnos de movilidad internacional y porque además en esta facultad se cursan nada más y nada menos que 14 grados, la mayoría de ellos de la rama de humanidades, pero hay 2 grados, el de Antropología Social y Cultural y el grado en Geografía y Gestión del Territorio, que forman parte de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Y eso ya pues, hace a este grado un poco más especial, al menos en el contexto de la facultad. Bien, una cuestión muy importante, ¿no? ¿Qué es exactamente la geografía y gestión del territorio? Con esta imagen que os proyecto, con esta diapositiva, pues bueno, de alguna manera esto es lo que normalmente se entiende por lo que es la geografía. El responder a preguntas como cuál es la capital de Brasil, cuál es el río más largo del planeta, dónde se localiza la montaña con mayor altitud, cuántas comunidades autónomas tiene España, por qué provincia discurre el río Ebro. Una geografía muy descriptiva que también está muy vinculada a lo que todos conocemos, los atlas, ¿no? Y luego pongo aquí otra imagen que sería de una cubierta de un libro de segundo de bachillerato de geografía. Imagino que algunos de vosotros o vosotras estáis cursando en segundo de bachillerato la asignatura geografía y habréis observado que no es más que una geografía descriptiva o analítica de España. Pero, sin embargo, la geografía es mucho más que eso, ¿no? La geografía va más allá de la mera enumeración, descripción o análisis de determinados hechos geográficos, ¿no? Por eso, en esta diapositiva, que es un poquito compleja y que tampoco voy a profundizar mucho, sí que quiero comentaros el por qué hablamos de un título de geografía y gestión del territorio. Porque la geografía es la ciencia del territorio, es decir, la ciencia que se encarga de identificar y analizar el territorio, las distintas capas que componen el territorio, como aparecen aquí, y proponer soluciones a los problemas que pueda encontrarse, ¿no? Es decir, se hace un diagnóstico y se intentan aportar una serie de soluciones de carácter territorial, además, a distintas escalas espaciales, local, comarcal, regional, etcétera, ¿no? Y ello lo hacemos ayudándonos de las tecnologías de la información geográfica, es decir, ¿qué es lo que diferencia la geografía de otras disciplinas? Pues mientras que hay otras disciplinas que solo le interesa una capa en concreto del territorio, a la geografía le interesan todas, pero le interesan de una forma muy especial porque le interesan de una forma holística o integrada, todas al mismo tiempo. Bien, ¿y qué ofrece nuestro plan de estudios para ser expertos en geografía y gestión del territorio? Bien, pues nuestro plan de estudios, bueno, como prácticamente todos los grados de la Universidad de Granada, dura 4 años, tiene 240 créditos y se divide en 10 módulos, una oferta de 20 optativas, más de 30 empresas o instituciones donde poder realizar en el último curso, en cuarto, las prácticas curriculares y más de 30 excursiones geográficas que os permitirán interpretar el territorio. Bien, vayamos por partes. ¿Esto de los módulos qué significa? Bueno, pues estos son los 10 módulos que tiene nuestro grado y cada uno de estos módulos se compone de una serie de asignaturas, ¿vale? Que vamos a ver para que lo entendáis algunos ejemplos. Por ejemplo, el módulo de análisis geográfico regional. ¿Eso qué es? Pues eso es un conjunto de asignaturas que vosotros cursaríais a lo largo de los distintos cursos del grado. Por ejemplo, dentro de este módulo, algunas de las asignaturas son Geografía de Andalucía, Geografía de España, Geografía de Europa, Países desarrollados y emergentes, etcétera, ¿no? Otro de los módulos, de estos 10 módulos que tiene el grado, el de Geografía Física. ¿Qué asignatura os vais a encontrar aquí? Pues, por ejemplo, fundamentos y aplicaciones de biogeografía, de la climatología e hidrogeografía, geomorfología, riesgos naturales y ambientales. Otro de los módulos sería el de Geografía Humana, donde tendríais asignaturas como análisis demográfico, geografía de las actividades industriales, geografía de la población, espacio urbano, planificación y gestión. Pero sin duda, y aunque no voy a profundizar evidentemente en cada uno de los 10 módulos, sí me quiero detener en 2 que son los que le dan el sentido a que nuestro grado se denomine Geografía y Gestión del Territorio.
Y eso se debe a la existencia de un módulo que sería el de ordenación y gestión territorial, que contiene asignaturas como, por ejemplo, metodología de la ordenación y gestión del territorio, métodos de evaluación de recursos territoriales, desarrollo territorial, es decir, todas aquellas asignaturas que os van a permitir aprender esa geografía con un carácter más aplicado, más útil. Y otro módulo, sin duda, importantísimo dentro del grado sería el de tecnología de la información geográfica, que eso, por si me imagino que a todos sonarán cosas como la geolocalización o Google Maps, perdón. Pues bien, todo eso se englobaría dentro de este módulo de tecnología de la información geográfica, que lo que hace es enseñaros cuáles son las herramientas y programas informáticos que os permiten trabajar con datos de carácter territorial y elaborar cartografía. Para ello tenéis asignaturas como, por ejemplo, aplicaciones con SIG vectoriales, cartografía digital y temática, fundamentos de teledetección aérea y espacial, etc. Bien, además de todas esas asignaturas y muchas más, también tendréis la oportunidad, evidentemente, de elegir entre una oferta de 20 optativas. 20 optativas, además, muy diferentes. Algunas son de un carácter más de geografía física o de geografía humana o de tecnología de la información geográfica. Es decir, ofrecemos un montón de posibilidades para que os especialicéis en aquello que más os gusta. Bien, además contamos en la facultad con recursos e instalaciones propios de nuestro grado, como sería el laboratorio de geografía física, aulas específicas para cursar determinadas asignaturas de nuestro grado, pues por ejemplo aquellas que precisan de equipos informáticos con los programas más punteros en sistemas de información geográfica. Y contamos también con una importante cartoteca con numerosos mapas históricos y actuales que podréis utilizar para elaborar distintos trabajos de distintas asignaturas. Y luego, otra de las cuestiones más relevantes de nuestro grado es la posibilidad que tenéis de realizar prácticas externas curriculares en el segundo semestre de cuarto curso, que además sería una asignatura más, en este caso de 90 horas, y podríais llevar a cabo vuestras prácticas externas en pues más de 30 empresas o instituciones públicas y privadas, como consultorías ambientales y territoriales, organismos públicos como ayuntamientos, diputaciones o consejerías, grupos de desarrollo rural, ONG, etcétera. Bien, y otra de las cuestiones que sin duda hace especial y distinto a nuestro grado es que la geografía, donde mejor se aprende en el campo, y con más de 30 excursiones geográficas en prácticamente todas las asignaturas y a lo largo de todos los cursos del grado, pues os permitirán interpretar el territorio in situ. ¿Dónde solemos ir con nuestros alumnos y alumnas? Pues bueno, aquí os pongo algunas fotografías, pues por ejemplo, una visita clásica al Instituto Geográfico Nacional en Madrid, o por ejemplo, el Valle del Lecrín para interpretar el medio físico, el paisaje, Gibraltar. Esta es una de las excursiones geográficas que se lleva a cabo con la asignatura geopolítica. Por ejemplo, a Paleolítico Vivo en Burgos, a distintos parques naturales y espacios naturales protegidos de toda España, huertos urbanos de Granada y un largo etcétera. Bien, y con todo esto, una vez que obtenéis el título de graduado o graduada en Geografía y Gestión del Territorio, ¿qué posibilidades laborales se os abren? Pues la verdad es que son muchísimas y yo lo he simplificado aquí en 3 bloques fundamentales, ¿no? Como podréis comprobar, 2 de ellos muy relacionados con 2 de los módulos de nuestro plan de estudios. Pues posibilidades laborales en todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la información geográfica, pues por ejemplo, con sistemas de información geográfica, teledetección, cartografía. Luego, en todo lo que supone la ordenación, planificación y gestión del territorio a distintas escalas espaciales, pues planes urbanísticos, desarrollo territorial, políticas de desarrollo rural, etcétera. Y luego también, pues todo lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, ¿no? Desde lo que es la enseñanza secundaria y universitaria a la investigación o el geomarketing. Bien, para no extenderme mucho más, si queréis más información, bueno, pues en primer lugar yo estoy aquí disponible y a través del chat me podéis preguntar todas aquellas dudas que tengáis acerca de la titulación. Y bueno, si queréis dedicarle un poco más de tiempo, pues podéis obtener más información en la página oficial, en nuestra web oficial del grado, grados.ugr.es, Geografía, en la página oficial de Facebook, Geografía Universidad de Granada, o en la cuenta de Twitter, GradoGeo UGR.
Aquí tenéis también mi dirección de correo electrónico, por si tenéis cualquier tipo de pregunta, me la podéis hacer también a través de ese canal, o por ejemplo también en la página web de los dos departamentos, el de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física y el Departamento de Geografía Humana. Y poco más, desearos mucha suerte para la EBAU y os esperamos a todos y a todas en la Facultad de Filosofía y Letras para cursar el grado en Geografía y Gestión del Territorio. Hola a todas y a todos, soy Antonio Segovia Ganivet del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y os voy a presentar el grado de Historia. Estoy encantado de hacer esta labor y voy a intentar convenceros a aquellos y aquellas que estéis interesados en estudiar Historia en la Universidad de Granada. Creo que si lo elegís no os vais a arrepentir. ¿Vale? Grado de Historia de la Universidad de Granada, que está ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿vale? En el campus universitario de Cartuja. Ahí tenéis el enlace principal que os da buena cuenta de todos los aspectos que necesitéis para informaros sobre el grado de Historia, ¿vale? Yo os voy a hacer un pequeño resumen, pero en ese enlace tenéis toda la información precisa al respecto, ¿vale? Un grado de Historia que está organizado por los 5 departamentos de Historia de la facultad. Ahí los tenéis: Departamento de Prehistoria, el Departamento de Historia Antigua, el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Tendencias Historiográficas, el Departamento de Historia Moderna y de América y el Departamento de Historia Contemporánea. En cada uno os he puesto el enlace de la página web, con unas páginas web muy completas y muy interesantes que os informan de forma concisa de todos aquellos datos que preciséis. Os he puesto como de forma complementaria cómo están divididas por áreas temáticas, dada la periodización de la historia, ¿vale? Un grado de Historia que está articulado en 4 años, que se dividen en cuatrimestres y todas las asignaturas del grado tienen 6 créditos ECTS. La duración total del programa son 240 créditos y, como veis en esta estructura general, las asignaturas básicas y obligatorias están divididas en el primer y segundo curso, ¿vale? En el tercero ya completáis con el resto de obligatorias y ya tenéis la posibilidad de elegir una optativa. Es el último curso, en cuarto, cuando todas las asignaturas son optativas y estas se completan con el trabajo fin de grado para completar esos 240 créditos, ¿vale? Las asignaturas básicas tienen también un carácter multidisciplinar, ya que se auxilian de otras disciplinas, otras ciencias que son muy importantes para el estudio de la historia, como la geografía, que hay 2 asignaturas en el grado, como la historia del arte, con otras 2 asignaturas, o la filosofía, que tiene una asignatura. También tenemos en primer curso el estudio de una lengua clásica y ofertamos en este sentido 5 lenguas clásicas, de las que tenéis que elegir una, como ahí estáis viendo. Dentro de estas asignaturas básicas también tenemos un bloque técnico metodológico en el cual se imparten 2 asignaturas de arqueología, una asignatura que es paleografía y diplomática, que se dedica al estudio de la escritura y de los documentos del pasado, y otra que es epigrafía y numismática, que se dedica a las inscripciones y las monedas antiguas. Es decir, son las asignaturas básicas que demuestran el carácter multidisciplinar de historia, ya que necesita, para tener una visión mucho más amplia, de otras disciplinas para completarla. Las asignaturas obligatorias, que son la mayor parte de ellas, como veis, están impartidas por los diferentes departamentos con sus áreas temáticas correspondientes, y en todas coinciden que lo tenemos articulado
en cada área temática, en cada departamento, en 2 asignaturas de nivel más general, con una visión global o universal, por llamarlo de algún modo, y otra asignatura más que la dedicamos específicamente al estudio de España, de la historia de España, ¿vale? También esto se completa y tenéis todos los diferentes departamentos, todas las asignaturas que imparten, y tenemos también otra que es tendencias historiográficas con 2 asignaturas que se ocupa del estudio de aquellas corrientes o escuelas historiográficas que se han dedicado a lo largo del tiempo al estudio de la historia. También es muy interesante que sepáis que tenemos una amplia gama de asignaturas optativas. Todos los departamentos ofertamos unas asignaturas optativas muy interesantes, de las cuales tenéis que elegir 10 en el grado, ¿vale? Y os da sobre todo la oportunidad de profundizar en el estudio de la que elijáis, y sobre todo os encamina ya a una cierta especialización en distintas áreas. ¿De acuerdo? Hay una incluso interdepartamental, que la impartimos varios departamentos, que es Historia de las Mujeres. Como venimos diciendo, tanto en el primer y en el segundo curso se dan la totalidad de las asignaturas básicas y obligatorias, con tercero también completando, y es en el último año, el último curso, cuando son todas de carácter optativo, y esto se completa con el trabajo fin de grado, ¿vale? Aparte de todo esto, tenemos unas amplias actividades, tanto en el grado como en la Facultad de Filosofía y Letras. Son habituales las salidas fuera de la facultad para completar esos estudios, para hacer historia en vivo, visitar o estudiar aquellos lugares in situ que son importantes en nuestro pasado. Aquí he puesto 6 de las habituales todos los años. Entre 6 y 8 salidas vais a tener durante los 4 años que estudiéis historia. Es muy importante también que, debido a ese liderazgo que tiene la Universidad de Granada en movilidad Erasmus, recibimos muchos estudiantes de fuera que no solo vienen a estudiar a la universidad. Filosofía y Letras es un centro neurálgico en este sentido, y en el grado de Historia es habitual que vengan muchos estudiantes de fuera a estudiar historia aquí a Granada. En la Facultad de Filosofía y Letras es un hervidero cultural y de vida estudiantil. Multitud de conferencias, seminarios, tenemos un cineclub, tenemos un teatro, exposiciones que pueblan durante la mayoría del año los pasillos de la facultad, y a menudo se celebran congresos científicos y culturales en la facultad, que desde luego lo que ofrecen es una oferta cultural y de vida universitaria muy importante. Además tenemos una biblioteca con muchísimos volúmenes y con un lugar de estudio muy propicio para vosotros y vosotras. ¿Qué salidas profesionales tiene la historia? Pues tiene mucha parte de la enseñanza tanto universitaria como en enseñanza secundaria. Podéis convertiros en profesionales de la historia, en la investigación, podéis ser gestores del patrimonio histórico y cultural, podéis trabajar en archivos, en bibliotecas, en documentación histórica, podéis colaborar y trabajar en medios de comunicación o en editoriales, podéis convertiros en asesores culturales en instituciones públicas o empresas privadas, así como gestores de proyectos internacionales públicos o privados. También habilita para la preparación de la carrera diplomática, o se puede trabajar en la gestión de recursos humanos en aquellas empresas que tengan este departamento. Es decir, es una capacitación muy amplia la que podéis conseguir estudiando historia, ¿vale? Y después de estudiar el grado, ¿qué? Pues sí que tenemos un máster específico de historia muy interesante, también multidisciplinar,
a nivel, se estudia la historia de forma global, ¿vale? En el que participan incluso otros profesores de otras universidades, y he de deciros que vienen muchos estudiantes de fuera a estudiar el máster de Historia de la Universidad de Granada. Ahí tenéis el enlace con toda la información precisa. Y otro importantísimo, el máster de profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, que desde luego os habilita para poder dar clase en la enseñanza secundaria. Es muy importante. Bueno, ¿qué significa estudiar historia en la Universidad de Granada? Pues una adquisición de competencias muy importante y muy amplia, ¿no? Aparte de conocer información precisa, histórica y fundamental, os da la capacidad de sintetizar y de seleccionar aquellos datos históricos que son más relevantes. También os proporciona destrezas en la búsqueda e interpretación de las fuentes documentales, así como la capacidad de transmisión y divulgación de la historia tan importante en estos días, el conocimiento de los factores y las causas de los procesos históricos, manejar metodologías interdisciplinares, adquirir conciencia crítica, muy importante esto de los procesos históricos, es decir, interpretar rigurosamente los hechos históricos, aprender de las lecciones que nos ha dado el pasado e intentar aplicarlas en el presente. Bueno, espero que os haya gustado, espero que elijáis el grado de Historia, aquellos que tengáis inquietudes por conocer el pasado, y os invitamos a la Facultad de Filosofía y Letras y a estudiar el grado de Historia, y os recibiremos desde luego con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y buena suerte. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Miriam Tejero. Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral y compagino la labor de investigación con la actividad docente. Y hoy estoy aquí para hablar un poco sobre el grado de Historia del Arte, para el que os he preparado una presentación que apoye mi discurso verbal. Un segundo, voy a compartir la pantalla para que todos podáis verlo mejor conmigo. Un segundo. Que cargue, ya lo tenemos, ¿no? Vale, pues mirad, a ver, disculpadme. Pues mirad, aquí os he facilitado también, voy a ponerlo en pantalla completa, un segundo. Vale, aquí os he facilitado también mi dirección de correo electrónico para que en caso de que os haya quedado alguna duda, pues me podáis contactar fácilmente. Bueno, antes de que os dé algunas razones que os animen a estudiar Historia del Arte, me gustaría que definiésemos un poco en qué consiste. Pues mira, la historia del arte es una disciplina científica y humanística que estudia las manifestaciones artísticas, el proceso de creación, el proceso de recepción y en general el aporte que supone la historia de la cultura. Ahora, ¿por qué deberíais de estudiar historia del arte? Pues mira, principalmente porque os permite conocer el pasado, entender vuestro presente y también definir vuestro futuro. Es decir, podréis entender y comprender la evolución de la historia y del hombre. También seréis capaces de desarrollar la sensibilidad, la capacidad de observar cada detalle, porque al final cuando analiza una obra de arte, cualquier mínimo detalle, por muy pequeño que os parezca, es fundamental para la comprensión total de la obra. También os hará ser personas muy tolerantes, de mente más abierta. Hombre, tened en cuenta que vais a estudiar muchos países, vais a estudiar diferentes épocas, diferentes formas de ver la vida, distintas religiones. Y para mí la razón más importante, si me lo permitís, es que el ser humano no puede vivir sin arte. La condición artística es intrínseca a la humanidad, porque al final los seres humanos somos seres comunicativos y el arte cumple esa función, expresar sentimientos, expresar mensajes, y nosotros nos convertimos en los intérpretes, en las personas que descifran esa función o ese significado de la obra de arte. Igualmente también tenemos la importante misión de ser los protectores del patrimonio, de salvaguardarlo para que persista en el futuro y sea conocido por las generaciones venideras. Ahora, hablando un poco más sobre el grado, pues mirad, para estudiar Historia del Arte debéis de asistir a la Facultad de Filosofía y Letras, os la he señalado aquí en el plano. La Facultad de Filosofía y Letras se encuentra en el campus de Cartuja, que es uno de los campus universitarios que forman la Universidad de Granada. Y aquí tenéis algunas fotos para que hagáis un poco una idea. Aquí tenéis la entrada principal a la facultad, aquí la podéis ver desde un lateral, uno de los sitios en los que más tiempo pasaréis, la biblioteca. Además tenemos la suerte de que nuestra biblioteca es muy completa.
Hay un gran número de manuales que podréis utilizar pues, para preparar trabajos, para preparar asignaturas, para exposiciones. Aquí tenéis el pasillo principal de la facultad en el que podréis encontrar muchas reproducciones de obras de arte famosas, de obras de arte importantes. Aquí tenéis una foto también pues, del desarrollo de una clase normal. Este concretamente es el espacio que ocupa el Departamento de Historia del Arte en la facultad. Aquí se encuentran los despachos de todos los profesores, a los que tendréis que asistir cuando tengáis alguna duda y queráis pedir una tutoría. Este sería el Paraninfo de la universidad, es el espacio más representativo en el que se celebran grandes actos, se dan charlas, también será el sitio en el que os graduéis una vez que finalicéis la carrera. Y otro espacio que frecuentaréis con asiduidad y que será un poco vuestra vía de escape en el ajetreo diario, pues será la cafetería. Algunos datos básicos que seguro que son de vuestro interés, pues será el número de plazas. El grado oferta 150 plazas y el requisito previo para acceder es que superéis el examen de selectividad. Ya sabéis que la nota de corte es un 5. Luego también disponéis de 2 turnos, un turno de mañana y un turno de tarde, que podréis escoger en función a vuestras preferencias o a lo que mejor os venga, si queréis asistir a clase por la mañana o por la tarde. Y bueno, pues todos los grados se componen de una serie de créditos. El de grado de Historia del Arte consta de 240 créditos que se distribuyen en asignaturas. 10 asignaturas son de formación básica, 20 son obligatorias, 9 optativas y finalmente el trabajo de fin de grado, que es obligatorio para todos los alumnos. Cada asignatura es de 6 créditos y estos 240 créditos se dividen en 4 cursos. Cada curso equivale a un año, es decir, estudiaréis el grado durante 4 años. Cada año tendréis 10 asignaturas que se dividen en 2 semestres, 5 cada uno. Y luego un dato que creo que es bastante alentador y que os puede animar es la tasa de éxito, porque verdaderamente un 85% de las personas que estudian el grado lo superan sin grandes dificultades. Es cierto que hay que estudiar, pero realmente como en cualquier carrera. Seguro que os interesa especialmente conocer cuál sería la temática de las asignaturas. Pues mirad, como he comentado antes, tenéis asignaturas de formación básica, entre ellas se encontrarían estas 4 primeras que os menciono aquí. Literatura, daréis los escritores clave del Trecento a la contemporaneidad, también daréis algo de geografía histórica, también daréis música en una asignatura llamada Fundamentos de la expresión musical y su evolución, y también daréis filosofía en una asignatura que es preciosa y muy interesante llamada Principales corrientes de la filosofía occidental. Al final, Historia del Arte es una carrera muy culta en la que se tocan todas las ramas de las humanidades. Evidentemente también daréis una historia general del arte dividida en etapas. Una etapa será el mundo antiguo, otra etapa será el mundo medieval, otra la época moderna y finalmente la contemporaneidad. También daréis una historia del arte más específica, concretamente circunscrita a nuestro ámbito territorial. Daréis historia del arte español, también daréis historia del arte andaluz y algo mucho más genérico como puede ser arte musulmán, prehispánico, iberoamericano, centrándose un poco en los territorios de América Latina. Otras asignaturas que también daréis y que completarán vuestra formación y harán que el grado de especialización sea más alto, pues será, por ejemplo, fuentes de historiografía. Es fundamental que aprendáis a manejar y a conocer las fuentes. También vaya a dar iconografía. Iconografía es una asignatura esencial para entender la mayor parte de las manifestaciones artísticas, porque daréis mitología clásica, mitología cristiana, y toda esta serie de conocimientos pues, os permitirán descifrar con mucha mayor facilidad las obras de arte. También daréis técnicas y términos artísticos, aprenderéis una terminología que os permite expresar correctamente las diferentes técnicas, los diferentes procesos creativos, el nombre de las distintas partes de la obra, de la arquitectura, de la pintura, de la escultura. También daréis patrimonio histórico-artístico, museología, historia del urbanismo, historia del cine y luego estas últimas que os menciono aquí serían esa serie de optativas que podréis elegir al final de la carrera en cuarto curso. Tenéis 19 optativas para elegir en función a vuestros intereses, en función a la especialización en la que os queráis centrar vosotros de cara a las salidas laborales, de las que ahora hablaremos. Pero algunas de estas optativas que os digo pues sería arte y género, artes decorativas, historia del jardín, de la fotografía, crítica de arte, en fin, tenéis un amplio catálogo. Las clases, pues mirad, las clases normalmente son teóricas, se realizan dentro de un aula, el profesor normalmente pues trae una exposición oral preparada y apoya su discurso en una presentación visual.
para que podáis ir tomando apuntes, para que los conceptos vayan quedando más claros. Las clases normalmente duran 2 horas, algunos profesores suelen terminar a la hora y media, otros hacen un pequeño descanso de 10 minutos a lo largo de las 2 horas. Y luego el sistema de evaluación, pues ya sabéis que estamos en un plan Bolonia, el sistema de evaluación es continua, es decir, las clases son presenciales, tenéis que asistir a clase y se evaluará a través de la asistencia a clase, de los trabajos, de comentarios que realizaréis, de exposiciones y finalmente a través de una prueba escrita que normalmente pues suele tener el porcentaje más alto de la evaluación, que es pues un examen. Luego también realizaréis salidas de campo en el que realizaréis prácticas. Aquí, por ejemplo, tenéis una imagen en la que visitaréis diferentes monumentos relativos a la materia de estudio de la asignatura que estáis cursando en ese momento. Y pues ya os digo que el profesor os acompañará y os explicará el monumento in situ. A lo mejor tenéis que hacer alguna práctica de analizar algo directamente, allí en vivo y en directo. En realidad las prácticas son casi que lo mejor de la carrera, porque es cuando verdaderamente pones en práctica lo que estás aprendiendo. Con respecto a las salidas profesionales, pues mirad, las salidas que ofrece el grado son muy amplias. La mayor parte de las personas piensa historia del arte, profesor. Pues sí, la docencia es una salida. Tenéis la docencia reglada y la docencia no reglada. La reglada pues sería en institutos, en universidades, y luego la docencia no reglada pues en museos, en instituciones culturales. Pero también os podéis dedicar a la crítica de arte, podéis convertiros en difusores del patrimonio, de las artes visuales. También podéis trabajar en la gestión de museos y de instituciones culturales. Podéis trabajar también organizando y comisariando exposiciones y eventos. Podéis dedicaros a la investigación, que en mi caso es lo que estoy haciendo, compaginándolo con la docencia. Al mercado de arte, pues en galerías, en subastas. También podréis ser asesores en colecciones. Incluso a la gestión editorial, podéis trabajar editando catálogos, libros de arte, revistas, a la protección y catalogación del patrimonio, que tan importante es, o incluso al planeamiento urbano, pues creando planes de protección de cascos históricos, catalogando bienes inmuebles. En fin, ya os digo que podéis enfocar la carrera a muchas salidas profesionales en función a lo que os vaya gustando y a lo que os vayáis dando cuenta que verdaderamente os interesa. Si tenéis alguna duda o queréis tener más información, pues podéis meteros en la página oficial, que os he facilitado aquí el enlace para que busquéis cualquier cosa que os pueda interesar mejor, que queráis indagar más profundamente. Y me gustaría terminar mi breve exposición con una frase que creo que es muy ilustradora de todo lo que venimos hablando y de lo que en realidad es la historia del arte. Esta frase es de Pablo Picasso y dice que el arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Así que bueno, pues espero veros pronto por la facultad, estaremos encantados de acogeros y os mando mis mejores deseos y mucho ánimo. Hasta pronto, muchas gracias.